La puerta de la sala de conferencias hizo clic al cerrarse detrás de Ricardo Domínguez, y lo vi alejarse con mi carpeta apretada bajo el brazo como si acabara de ganar algo. No había ganado nada. Simplemente había robado mi presentación 40 minutos antes del discurso de venta más importante de mi carrera. Un egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México debería presentar el acuerdo de 2.040 millones de pesos, no una programadora autodidacta, había dicho, riéndose como si fuera la broma más graciosa que hubiera escuchado en toda la semana. Los tres socios principales alrededor de la mesa se habían removido en sus asientos, pero nadie lo detuvo. Nadie dijo una palabra. Mi nombre es Norma Flores, y soy la arquitecta de sistemas principal en Soluciones Financieras Villaseñor. Esa es una forma elegante de decir que construyo la columna vertebral tecnológica que mantiene fluyendo sin problemas las transacciones de miles de millones de pesos. No fui al Instituto Tecnológico Autónomo de México. No fui a ninguna universidad. Aprendí a programar en mi habitación a los 16 años, convertí esa habilidad en una carrera y pasé los últimos 8 años demostrando que pertenecía a habitaciones donde todos los demás tenían títulos enmarcados y conexiones familiares. Ricardo Domínguez tenía ambos. Su título colgaba en su oficina justo al lado de una foto de él dándole la mano al director general, quien también resultaba ser su primo. Así funcionaban las cosas en la empresa Villaseñor. El mérito te abría la puerta, pero la familia la mantenía abierta. La reunión con el grupo Lascurain estaba programada para las 2 de la tarde. Había pasado 3 meses preparándome para ella. 3 meses de jornadas de 18 horas, cenas perdidas con Samuel y Liliana, fines de semana enterrada en modelos financieros y diagramas de arquitectura de sistemas. El grupo Lascurain no era solo un cliente más. Eran el cliente, del tipo que podía transformar una firma mediana como Villaseñor en un actor principal. Y me habían pedido específicamente a mí, no a la firma, a mí. 6 meses antes, yo había hablado en una conferencia de tecnología financiera en Monterrey. Mi presentación fue sobre algoritmos predictivos para la volatilidad del mercado. Nada revolucionario, solo trabajo sólido presentado con claridad. Aparentemente, alguien de Lascurain había estado en la audiencia. 2 semanas después, se pusieron en contacto. Querían una plataforma de operaciones personalizada, algo que pudiera manejar transacciones internacionales complejas mientras mantenía una seguridad de nivel bancario. Querían que se construyera desde cero y querían que la persona que la diseñó presentara la propuesta. Esa persona era yo. Le conté a Gerardo Villaseñor, nuestro director general, sobre la solicitud el día que llegó. Había parecido emocionado. Me dijo que preparara lo que necesitara, que este era mi proyecto. Debía haberlo sabido. Debía haber visto lo que venía. Pero no lo hice. Así que cuando entré a la oficina esa mañana, confiada y preparada, no noté las miradas de otros jefes de departamento. No capté la conversación en susurros que se detuvo cuando entré a la sala de descanso. Fui directamente a la sala de conferencias que habíamos reservado para la preparación final. Los materiales de mi presentación estaban cargados en mi computadora portátil, con copias de respaldo en 2 unidades de memoria en mi bolso. Había practicado mi apertura 17 veces. Conocía cada diapositiva, cada transición, cada posible pregunta y su respuesta. Ricardo había estado esperando adentro. Buenos días, Norma. Había estado sentado en mi silla, con los pies sobre la mesa, desplazándose por su teléfono. Buenos días, gran día, ¿verdad? Yo había comenzado a prepararme, conectando mi computadora al sistema del proyector. Sobre eso, él se había puesto de pie, caminando hacia donde yo estaba trabajando. Gerardo y yo tuvimos una conversación ayer sobre la imagen corporativa. Mis manos se habían congelado sobre el teclado. ¿Imagen corporativa? El grupo Lascurain es de dinero viejo, muy tradicional. Gerardo cree, y yo estoy de acuerdo, que responderán mejor a alguien que encaje con sus expectativas. Él había sonreído, pero la sonrisa no había llegado a sus ojos. Alguien de su mundo. Me pidieron específicamente a mí. Pidieron a Soluciones Financieras Villaseñor. Eres parte de Villaseñor. Soy parte de Villaseñor. Somos un equipo, ¿verdad? Yo no era ingenua. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ricardo,
yo diseñé toda esta propuesta, la arquitectura del sistema, los protocolos de seguridad, el cronograma de implementación. Estos son 3 meses de mi trabajo y es un trabajo excelente. Por eso tengo confianza en presentarlo. Él había extendido su mano. Necesitaré tus archivos. Fue entonces cuando entraron los otros socios. Tomás Bravo, director de finanzas, Susana Yáñez, jefa de relaciones con los clientes, y el mismísimo Gerardo Villaseñor. Miré a Gerardo. ¿Realmente estás haciendo esto? Gerardo tuvo la decencia de parecer incómodo. Norma, eres brillante en lo que haces. Pero Ricardo tiene experiencia con estas presentaciones de alto nivel. Fue a la escuela con la mitad de las personas en esa sala. No pidieron a Ricardo. Pidieron a la persona que diseñó el sistema. Y tú lo diseñaste. Ricardo se asegurará de que entiendan lo que has construido. Susana intervino entonces, con voz suave como si le estuviera hablando a una niña. A veces, lo mejor que podemos hacer por nuestro trabajo es dejar que alguien más lo exhiba. Esto no se trata de tus habilidades, Norma. Se trata de darle a la propuesta la mejor oportunidad de éxito. Fue entonces cuando Ricardo se rió. Ese sonido condescendiente y despectivo que hizo que apretara los dientes. Vamos, Norma. Un egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México debería presentar el acuerdo de 2.040 millones de pesos, no una programadora autodidacta. Sin ofender, pero Lascurain espera un cierto pedigrí. Quise tirar algo. Quise decirles a todos exactamente lo que pensaba de su pedigrí y su imagen corporativa y su mentalidad de club de chicos ricos. Pero me superaban en número y Gerardo ya estaba asintiendo junto con su primo. Así que, entregué la carpeta, vi a Ricardo hojear mis notas como si estuviera viendo una revista, me quedé allí mientras discutían la estrategia de presentación, hablando de mí como si yo no estuviera en la sala. Norma, eres bienvenida a observar desde atrás, había dicho Gerardo, podría ser educativo ver cómo funcionan estas cosas a nivel ejecutivo. Me fui en su lugar, salí de esa sala de conferencias, pasé junto a las miradas curiosas del personal administrativo que definitivamente había escuchado lo que pasó, y me encerré en mi oficina. Mi teléfono estaba sobre el escritorio, la cara sonriente de Samuel en la pantalla de bloqueo, Liliana sobre sus hombros en la playa el verano pasado. Me había perdido su obra de teatro escolar el mes pasado por este proyecto. Me perdí nuestra cena de aniversario porque había estado depurando código a la medianoche. Samuel lo había entendido. O al menos había dicho que lo hacía. Valdrá la pena cuando consigas este acuerdo, me había dicho. Excepto que ahora ya no era mi acuerdo. Abrí la red social profesional en mi computadora y comencé a buscar ofertas de trabajo. Tal vez era hora de empezar a buscar en otra parte. Muchas firmas necesitaban buenos arquitectos de sistemas, y la mayoría de ellas probablemente no robarían mi trabajo para entregárselo al primo de alguien. Mi teléfono de escritorio sonó a las 2:43 de la tarde. Había estado mirando el reloj desde las 2, imaginando lo que estaba sucediendo 3 pisos más arriba en la sala de conferencias ejecutiva. Ricardo tropezando con mis explicaciones técnicas. Los representantes de Lascurain haciendo preguntas que él no podía responder. Gerardo interviniendo para suavizar las cosas, inventando excusas. Casi no respondo, pero los viejos hábitos tardan en morir, así que levanté el auricular. Norma Flores. Norma, soy Gerardo. ¿Puedes venir a mi oficina, por favor? Su voz sonaba extraña. Tensa. En realidad estoy en medio de algo. Ahora, Norma. La línea se cortó. Tomé las escaleras en lugar del elevador, dándome tiempo para pensar. Tal vez se habían dado cuenta de su error. Tal vez Lascurain había preguntado dónde estaba yo y ahora me necesitaban para limpiar el desastre de Ricardo. Bien, ayudaría con la presentación, pero íbamos a tener una conversación seria sobre respeto y crédito después. La puerta de la oficina de Gerardo estaba abierta. Estaba solo, de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Cierra la puerta, dijo sin darse la vuelta. Lo hice y esperé. Finalmente se volvió para mirarme. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero pude ver tensión en su mandíbula. La presentación con Lascurain no salió bien. ¿Qué pasó?
Mantuve mi voz uniforme y profesional. Se fueron. A los 20 minutos de la presentación de Ricardo, su negociador principal, el mismísimo Felipe Lascurain, se puso de pie y dio por terminada la reunión. A pesar de todo, el estómago se me encogió. 3 meses de trabajo tirados a la basura. ¿Por qué? Gerardo cruzó hacia su escritorio, recogió una carpeta manila. Mi carpeta. La abrió y vi mis notas adentro, pero algo estaba mal. Faltaban páginas. Secciones enteras que había preparado habían desaparecido. Ricardo hizo ciertas modificaciones a tu propuesta. Pensó que algunos de los detalles técnicos eran demasiado complejos y que entorpecerían la presentación, así que la simplificó. ¿La simplificó? No pude evitar el tono cortante en mi voz. Ahora simplificó una propuesta para una plataforma de operaciones personalizada para uno de los grupos financieros más sofisticados del país. Eliminó las especificaciones del protocolo de seguridad. Dijo que eran demasiado densas. Mi sangre se heló. Esos protocolos eran la piedra angular de todo el sistema. Son lo que hacía nuestra propuesta diferente de todas las demás firmas que Lascurain está considerando. Son la razón por la que Lascurain nos contactó en primer lugar. Sí. Bueno, Felipe Lascurain dijo más o menos lo mismo. Gerardo dejó la carpeta. Llamó a la presentación insultante. Dijo que claramente habíamos enviado a alguien que no entendía sus necesidades ni nuestra propia propuesta. Preguntó dónde estabas tú. Ahí estaba. ¿Qué dijo Ricardo? Les dijo que era su asistente. Que habías ayudado con parte de la investigación preliminar. De hecho me reí. No pude evitarlo. Su asistente. Felipe Lascurain tiene una copia del programa de la conferencia en Monterrey. Me vio hablar. Sabe exactamente quién soy y qué hago. La voz de Gerardo se estaba volviendo más baja, lo que de alguna manera lo empeoraba. Le dijo a Ricardo que si Soluciones Financieras Villaseñor no podía molestarse en enviar a la verdadera arquitecta de la propuesta, entonces Lascurain no podía molestarse en continuar la conversación. Luego se fue. Nos quedamos en silencio. Fuera de la ventana de Gerardo, la ciudad se extendía bajo grises nubes otoñales. Personas normales haciendo trabajos normales, probablemente sin lidiar con este sabor particular de puñalada por la espalda corporativa. Supongo que ya se tomaron medidas con Ricardo, pregunté finalmente. La expresión de Gerardo parpadeó solo por un segundo, pero lo noté. ¿No hablas en serio? Las palabras salieron sin emoción. Él torpedeó un acuerdo de 2.040 millones de pesos, mintió sobre mi rol en la compañía y, ¿qué? Recibe un regaño leve. Es familia, Norma. No me importa si es de la realeza. Le costó a esta firma la mayor oportunidad que hemos tenido en 5 años. Por lo cual necesitamos que lo arregles. Gerardo sacó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Quiero que llames a Felipe Lascurain, le expliques lo sucedido, te disculpes por la confusión y reprogrames la presentación. La pura audacia de eso me dejó sin palabras por un momento. ¿Quieres que yo me disculpe? ¿Quieres que yo salve este acuerdo llamando a alguien que acaba de ver a tu primo reclamar el crédito por mi trabajo y mentir sobre mi puesto, para pedirle una segunda oportunidad mientras Ricardo no enfrenta ninguna consecuencia? Ricardo ha sido retirado temporalmente del proyecto. Temporalmente. Norma, entiendo que estés molesta, pero esto es más grande que los agravios personales. Esta firma emplea a 240 personas. Su sustento depende de acuerdos como el de Lascurain. Necesito que pienses más allá de ti misma en este asunto. Algo dentro de mí se volvió muy silencioso y muy frío. Lo pensaré. No lo pienses demasiado. El equipo de Lascurain se va de la ciudad mañana. Salí de su oficina sin decir una palabra más. Tomé las escaleras de regreso hacia abajo, sintiendo cada paso mecánico. La gente me saludaba al pasar. No respondí. De vuelta en mi oficina, me senté en la oscuridad por un rato. No encendí las luces, solo vi cómo las sombras se alargaban a medida que la tarde se desvanecía. Mi teléfono vibró. Samuel. ¿Cómo te fue? ¿Celebramos esta noche? Lo había olvidado.
Había prometido enviarle un mensaje después de la presentación. Es complicado. Te lo explicaré cuando llegue a casa. Norma, ¿qué pasó? Más tarde, lo prometo. Dale un abrazo a Liliana de mi parte. Colgué antes de que pudiera presionar más. La información de contacto del grupo Lascurain estaba en mi correo electrónico. La línea directa de Felipe Lascurain, la extensión de su asistente, su número de teléfono celular que había proporcionado específicamente para preguntas relacionadas con el proyecto. Podría llamar ahora mismo, suavizar las cosas, dar la presentación yo misma mañana por la mañana, responder a sus preguntas, probablemente salvar el acuerdo, ¿y luego qué? Trabajar para una empresa que acababa de mostrarme exactamente cuánto valoraba mis contribuciones. Ver a Ricardo no enfrentar ninguna consecuencia mientras yo limpiaba su desastre. Pasar los próximos quién sabe cuántos años preguntándome cuándo me volverían a hacer esto. Mi teléfono de escritorio sonó. La extensión de Gerardo. No contesté. Sonó 4 veces más durante la hora siguiente. Las ignoré todas. A las 5:30 de la tarde, alguien llamó a mi puerta. La había cerrado con llave en algún momento sin pensarlo realmente. Norma. Era la voz de Susana Yáñez, cuidadosamente preocupada. ¿Podemos hablar? Estoy ocupada. Tengo un mensaje de Gerardo. Ha autorizado un bono. 340.000 pesos si puedes hacer que Lascurain vuelva a la mesa de negociaciones. 340.000 pesos. Aproximadamente lo que ganaría de todos modos si el acuerdo se cerraba y yo obtenía mi porcentaje habitual. No me estaban ofreciendo nada extra. Solo estaban usando mi propia compensación como una recompensa por ser una buena jugadora de equipo. Susana, dile a Gerardo que tendré una respuesta para él en la mañana. Los pasos se alejaron. Volví a mi computadora. Abrí de nuevo esa pestaña de la red social profesional y comencé a leer realmente las descripciones de los puestos esta vez. Mi teléfono vibró a las 6:15 de la tarde. Número desconocido. Normalmente, no contestaría, pero algo me hizo contestar. Norma Flores. Norma, habla Felipe Lascurain. Me senté erguida, de repente muy alerta. Señor Lascurain, yo. Escuché que la presentación no salió según lo planeado. Esa es una forma diplomática de decirlo. Su voz era nítida, educada, exactamente lo que esperaría de alguien que dirigía un grupo de inversión de miles de millones de pesos. La llamo porque quiero entender algo. La propuesta que vi hoy casi no tenía parecido con el esquema preliminar que usted envió el mes pasado. ¿Qué sucedió? ¿Verdad o diplomacia? Tuve unos 2 segundos para decidir. Hubo algunos cambios de último minuto en el equipo de presentación. Ya veo. Y estos cambios incluyeron eliminar las especificaciones técnicas más críticas y hacer que alguien que claramente no entendía el material presentara en su lugar. Eso es exacto. Silencio al otro lado. Luego, señorita Flores. Voy a ser directo. Su presentación en Monterrey fue excelente. Su propuesta preliminar era exactamente lo que estamos buscando. La reunión de hoy fue una vergüenza. Necesito saber si Soluciones Financieras Villaseñor es capaz de entregar lo que necesitamos o si estoy perdiendo mi tiempo. Este era el momento. El momento en el que salvaba el acuerdo de Gerardo o quemaba ese puente por completo. Señor Lascurain, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. Si contrata a la empresa Villaseñor para este proyecto, ¿quién esperaría que fuera su contacto principal? ¿Usted? Eso no es negociable. No me interesa trabajar con intermediarios que no entienden la tecnología. Entonces necesito ser honesta con usted. Lo que sucedió hoy es indicativo de algunas dinámicas internas en la empresa Villaseñor que actualmente estoy evaluando. Si no estoy aquí, no puedo garantizar la calidad ni la integridad del proyecto. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Me está diciendo que está considerando irse? Le estoy diciendo que necesito trabajar en un lugar que respete mis contribuciones. Hoy quedó claro que la empresa Villaseñor podría no ser ese lugar. Entendido. Sonaba pensativo ahora. Señorita Flores, voy a extender mi estadía en la ciudad por 2 días.
Si decide que todavía está en la empresa Villaseñor y quiere presentar la propuesta real, la que sé que usted diseñó, llame a mi oficina mañana antes del mediodía. Programaremos algo. Pero solo me interesa si usted es quien presenta y está comprometida a llevar a cabo el proyecto, y si no está en Villaseñor. Entonces estaría muy interesado en saber a dónde irá. La línea se cortó. Me quedé sentada sosteniendo mi teléfono procesando lo que acababa de suceder. Felipe Lascurain básicamente me había dicho que el acuerdo era mío si lo quería, pero también que me seguiría a donde fuera. Eso cambiaba las cosas. Me quedé en la oficina hasta casi las 8 de la noche, sin trabajar, solo pensando. El equipo de limpieza pasó, vaciando basureros y aspirando, mirándome con curiosidad, pero sin hacer preguntas. Mis opciones seguían dando vueltas en mi cabeza. Llamar a Felipe mañana, salvar el acuerdo de Villaseñor, cobrar mi bono y mi porcentaje, y volver a trabajar para personas que me veían como útil pero reemplazable. O alejarme, encontrar algo nuevo, y tal vez posiblemente hacer que Lascurain me siguiera allí. Excepto que no era tan simple. Tenía una pareja y una hija en casa. El trabajo de diseño gráfico independiente de Samuel era constante, pero no lo suficientemente confiable como para sostenernos si yo renunciaba sin tener otra cosa asegurada. La colegiatura de la escuela de Liliana, nuestra hipoteca, el pago del auto, los préstamos estudiantiles de Samuel. Todavía estábamos lidiando con responsabilidades de adultos que hacían que los gestos dramáticos fueran mucho más complicados. Finalmente cerré la oficina y me fui. El estacionamiento estaba casi vacío, mi auto estaba solo en el tercer nivel. El motor arrancó con un estruendo tranquilizador, y me quedé sentada allí por un minuto, con las manos en el volante, tratando de descifrar qué versión de esta historia le iba a contar a Samuel. Nuestro departamento estaba en un edificio de almacenes convertido en el Distrito de las Artes. El tipo de lugar que estaba de moda hace 5 años y ahora simplemente se sentía habitado. Podía escuchar música sonando mientras abría la puerta. La fase de jazz de Samuel aparentemente seguía en marcha. Ahí está ella. Samuel apareció desde la cocina, con un trapo de cocina sobre el hombro, y su sonrisa se desvaneció al ver bien mi rostro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Liliana chocó contra mis piernas antes de que pudiera responder, envolviendo sus brazos alrededor de mis rodillas. Mamá, hice un volcán en la escuela y explotó por todas partes y la maestra Rodríguez dijo que era el mejor. La levanté en brazos, respirando el olor a niña de su cabello, dejando que la simple realidad de ella calmara mis nervios. Eso suena increíble. ¿Tomaste fotos? Samuel lo hizo en la tableta. ¿Te las puedo mostrar después de cenar? Absolutamente. Samuel había preparado pasta. Nada elegante, pero exactamente lo que necesitaba. Pasamos casi toda la comida con Liliana haciendo comentarios sobre su día, el volcán, la mochila nueva de su amiga Emma, la mariposa que habían visto en el recreo. Cosas normales de niños que se sentían como un universo diferente al que yo había estado habitando todo el día. Después de que Liliana se fue a dormir, Samuel sirvió 2 copas de vino y se sentó frente a mí en nuestra pequeña mesa de comedor. Muy bien, cuéntame. Así que le conté todo. Ricardo tomando mi presentación, Gerardo respaldándolo, el fracaso del discurso de venta, la llamada telefónica de Felipe Lascurain. Samuel escuchó sin interrumpir, su expresión se oscurecía a medida que avanzaba la historia. ¿De verdad dijeron que era su asistente?, dijo cuando terminé. Después de 3 meses de matarte trabajando en este proyecto. Ricardo lo dijo. Gerardo simplemente no lo corrigió. Eso es lo mismo. Samuel se reclinó, pasándose una mano por el cabello. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Si salvo el acuerdo, estoy recompensando su comportamiento. Pero si me voy, estamos apostando a que encontraré otra cosa rápidamente. Tenemos ahorros. Para 3 meses, tal vez 4 si somos cuidadosos. Ese es nuestro fondo de emergencia. Esto se siente bastante cercano a una emergencia. Él cruzó la mesa y tomó mi mano. Norma, te he visto llegar a casa exhausta todas las noches durante meses. He visto cómo te pierdes cosas con Liliana, te saltas comidas, te matas trabajando para estas personas. Y hoy, te mostraron exactamente lo que piensan de todo ese esfuerzo. Lo sé.
Entonces, tal vez la pregunta no sea si podemos permitirnos que te vayas. Tal vez sea si podemos permitirnos que te quedes. Me había mantenido bastante entera hasta ese momento. Algo en la forma en que lo dijo, la tranquila certeza en su voz, abrió algo dentro de mí. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos. Tengo miedo, admití. ¿Qué pasa si quemo este puente y nada más funciona? ¿Qué pasa si Felipe solo estaba siendo educado y en realidad no quiere trabajar conmigo en otro lugar? Entonces lo resolvemos. Siempre lo hacemos. Samuel apretó mi mano. Pero no me asusta que luchemos por unos meses. Me asusta que pases los próximos 10 años en un lugar que te trata así. Eso no es sostenible. Hablamos durante otra hora, repasando escenarios, mirando nuestro presupuesto, discutiendo posibilidades. Para cuando nos fuimos a la cama, todavía no tenía una decisión firme, pero me sentía menos sola al tomarla. No podía dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, me rendí y fui a la sala de estar, saqué mi computadora portátil y comencé a mirar lo que realmente se necesitaría para comenzar mi propia firma de consultoría. Los requisitos legales, los costos de inicio, los seguros y licencias, y todo el aburrido trabajo administrativo del que nadie te advierte cuando sueñas con independizarte. Era desalentador, pero no imposible. Apareció una notificación de correo electrónico. Casi la ignoro, luego vi el nombre del remitente. Felipe Lascurain. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras lo abría. Señorita Flores, espero que no le moleste que la contacte directamente. Quería aclarar algo de nuestra conversación anterior. El grupo Lascurain está interesado en la propuesta de la plataforma de operaciones, pero más importante aún. Estamos interesados en trabajar con personas que comparten nuestros valores sobre innovación e integridad. Lo que sucedió hoy me dijo mucho sobre los valores de la empresa Villaseñor. Su respuesta a mis preguntas me dijo mucho sobre los suyos. Independientemente de lo que decida sobre la posible presentación de mañana. Me gustaría programar una conversación separada sobre oportunidades futuras. Mi correo electrónico directo está abajo. Espero tener noticias suyas. Saludos, Felipe Lascurain. Lo leí 3 veces. Luego abrí un nuevo mensaje y comencé a escribir. Señor Lascurain, gracias por su correo electrónico y por su comprensión con respecto a la situación de hoy. Me gustaría mucho programar esa conversación sobre oportunidades futuras. Sin embargo, quiero ser transparente sobre mi posición actual. Estoy explorando opciones que me permitan trabajar con integridad mientras cumplo con mis obligaciones financieras hacia mi familia. Si el grupo Lascurain tiene interés en trabajar con una consultora independiente en lugar de una representante de la firma, me encantaría discutir cómo podría ser eso. Si está buscando específicamente una propuesta respaldada por una firma, también puedo recomendarle a varios colegas cuyo trabajo respeto. Agradezco su flexibilidad y espero que hablemos pronto. Saludos cordiales, Norma Flores. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar por un sólido minuto. Este correo electrónico básicamente le decía a Felipe que dejaba la empresa Villaseñor. Una vez que lo enviara, no habría vuelta atrás. Hice clic en enviar. Luego abrí un nuevo documento y comencé a redactar mi carta de renuncia. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté en el sofá, con la computadora todavía abierta a mi lado, y la batería agotada. Samuel estaba en la cocina preparando café y el olor me hizo levantar. Te ves terrible, dijo alegremente, entregándome una taza. Gracias. Muy comprensivo. ¿Dormiste algo? Un poco. Tomé algunas decisiones. Sus cejas se levantaron. Sí, renuncio hoy y voy a comenzar mi propia práctica de consultoría. El rostro de Samuel se iluminó con una sonrisa genuina. ¡Qué bueno! Ya era hora. No estás preocupada. Aterrorizada, pero también orgullosa. Él besó mi frente. ¿Tú puedes con esto? Liliana entró deambulando, todavía en pijama, arrastrando su conejo de peluche. ¿Por qué mamá está durmiendo en el sofá? Porque mamá tuvo grandes pensamientos anoche, dijo Samuel. Vamos a prepararte para la escuela. Me duché,
me puse mi mejor traje, el azul marino que guardaba para las reuniones importantes. Si iba a renunciar, me iba a ver profesional haciéndolo. Mi teléfono tenía 6 llamadas perdidas de la oficina de Gerardo y 3 correos de voz que no me molesté en escuchar. Sin embargo, había un correo electrónico que importaba. La respuesta de Felipe, enviada a las 6 de la mañana. Señorita Flores. Su transparencia es exactamente la razón por la que quiero trabajar con usted. El grupo Lascurain ha trabajado con consultores independientes antes y no veo ninguna razón por la que este proyecto no pudiera estructurarse de esa manera. Programemos una llamada para esta tarde con el fin de discutir términos y plazos. Debo mencionar que nuestros contratos estándar para consultores incluyen un anticipo por firma para cubrir la configuración inicial y los gastos de manutención durante la fase de inicio del proyecto. Para un proyecto de esta magnitud, eso normalmente estaría en el rango de los 850.000 pesos. Si está de acuerdo, haré que mi equipo legal redacte un acuerdo preliminar para su revisión. Saludos, Felipe. 850.000 pesos. Suficiente para cubrir nuestros gastos durante meses con margen para establecer adecuadamente un negocio. Leí el correo 2 veces más, asegurándome de no estar malinterpretando, luego respondí con una confirmación. Esto realmente estaba sucediendo. El trayecto hasta la oficina de Villaseñor se sintió diferente esta mañana. No estaba ansiosa ni enojada, solo tranquila, clara sobre lo que tenía que hacer. El área de recepción estaba ocupada con el habitual ajetreo matutino. Me dirigí directamente a la oficina de Gerardo, con la carta de renuncia en la mano. Su asistente, Margarita, levantó la vista con un alivio apenas disimulado. Oh, gracias a Dios. Ha estado tratando de localizarte toda la mañana. Lo sé. ¿Está disponible? Pasa directamente. Gerardo estaba hablando por teléfono, pero me hizo un gesto para que entrara. Me senté, puse mi carta sobre su escritorio y esperé. Terminó su llamada, mirando el sobre. Por favor dime que esas son tus notas de presentación para la reunión con Lascurain que estoy programando. Es mi renuncia. Efectiva de inmediato. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Conmoción, incredulidad, ira, y finalmente aterrizó en algo parecido al pánico. Norma, no seas precipitada. Sé que ayer fue difícil, pero podemos solucionar esto. No creo que podamos. Elegiste la lealtad familiar por encima del mérito profesional, y eso me dijo todo lo que necesito saber sobre mi futuro aquí. Ricardo ha sido suspendido, pendiente de una revisión formal. Suspendido, no despedido, no degradado. Suspendido, lo que ambos sabemos que significa que volverá en un mes con un leve regaño y la promesa de mejorar. Me incliné hacia adelante. Gerardo, le he dado a esta firma 8 años. He atraído clientes, construido sistemas que te han ahorrado millones y he sido mentora de la mitad de tu departamento de tecnologías de la información. Ayer, dejaste que tu primo robara mi trabajo. Mintiera sobre mi posición y torpedeara un acuerdo masivo. Y tu solución fue que yo arreglara su desastre mientras él enfrenta consecuencias mínimas. ¿Qué quieres? ¿Más dinero? ¿Un ascenso? Nómbralo. Quiero trabajar en un lugar que me respete. Ese no es aquí. Se puso de pie y empezó a pasearse. Estás molesta. Lo entiendo. Tómate unos días. Piénsalo. Podemos reestructurar tu rol. Darte más autoridad sobre las asignaciones de proyectos. No necesito unos días. He pensado en esto toda la noche. Yo también me puse de pie. Me voy. Gerardo, la única pregunta es si nos separamos profesionalmente o si esto se vuelve sucio. ¿Sucio? ¿Cómo? El grupo Lascurain todavía está interesado en la plataforma de operaciones. Están interesados en trabajar conmigo específicamente. Ahora, puedo tomar ese proyecto como consultora independiente o puedo recomendarles que trabajen con la empresa Villaseñor bajo condiciones muy específicas. Pero si escucho que Ricardo o cualquier otra persona aquí ha reclamado el crédito por el trabajo que estoy haciendo de forma independiente, o si hay algún intento de interferir con mis nuevas relaciones comerciales, me aseguraré de que todas las firmas de la ciudad sepan exactamente lo que sucedió ayer.
La mandíbula de Gerardo se tensó. Eso suena como una amenaza. Es un límite. No estoy interesada en quemar puentes, pero tampoco voy a permitir que me socave salirme. Nos miramos fijamente durante un largo momento. Finalmente, Gerardo se volvió a sentar luciendo mayor de alguna manera. No pensé que realmente te irías. Sé que esa es parte del problema. Por lo que valga, lamento cómo se desarrollaron las cosas ayer. Aprecio eso, pero aún lo siento, no cambia la decisión. Me fui antes de que pudiera discutir más. Hubo una extraña ligereza en mi pecho mientras caminaba de regreso por la oficina. Algunas personas notaron mi expresión, probablemente preguntándose qué estaba pasando. Susana Yáñez me interceptó cerca de los elevadores. Norma, ¿tienes un minuto? En realidad no. Acabo de renunciar. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No, no puedes. Te necesitamos. Me necesitaban ayer. Hoy me estoy ocupando de mí misma. El elevador sonó y entré. Buena suerte con todo, Susana. Sus protestas fueron cortadas cuando las puertas se cerraron. Pasé el resto de la mañana en una cafetería, con la computadora abierta, manejando la logística, registré consultoría de sistemas Flores como una sociedad de responsabilidad limitada, abrí una cuenta bancaria comercial. Y comencé a redactar acuerdos de servicio basados en plantillas que encontré en Internet. Era un trabajo tedioso, pero satisfactorio de una manera que mi trabajo no lo había sido en años. Felipe Lascurain también llamó. Señorita Flores, espero no interrumpirla en un mal momento. Para nada. En realidad, mi agenda acaba de abrirse considerablemente. Escuché que Gerardo Villaseñor me llamó esta mañana. Parecía bastante angustiado por su partida. Hice una mueca. Espero que eso no complique las cosas. Al contrario, llamó para recomendar que trabaje con usted de forma independiente. Dijo que era la mejor arquitecta de sistemas con la que había trabajado y que cualquier firma tendría suerte de tenerla. Fue bastante amable en realidad. Eso me sorprendió. Tal vez Gerardo tenía más integridad de la que le había dado crédito. Eso es bueno de su parte. Entonces, hablemos de detalles. El grupo Lascurain quiere seguir adelante con la plataforma de operaciones. Basándonos en su propuesta preliminar, estamos considerando un ciclo de desarrollo de 18 meses. Estoy proponiendo una estructura de contrato con pagos por metas. El primer pago a la firma. Pagos subsiguientes vinculados a las fases de desarrollo. El valor total del proyecto estaría en el rango de los 3.400.000 pesos. De hecho, tuve que agarrarme a la mesa para estabilizarme. 3.400.000 pesos era más de lo que había ganado en los últimos 3 años en la empresa Villaseñor juntos. Eso es muy generoso, logré decir. Ese es el precio del mercado para un proyecto de esta complejidad con su nivel de experiencia. También estoy abierto a discutir opciones de acciones si prefiere una tarifa base más baja con un potencial de crecimiento. Hablamos durante otros 40 minutos, puliendo plazos, entregables y requisitos de soporte. Al final de la llamada, tenía un acuerdo verbal y la promesa de recibir los contratos para el final de la semana. Después de colgar, me quedé sentada mirando mi café, tratando de procesar lo que acababa de suceder. 24 horas atrás, había estado viendo a Ricardo Domínguez robar mi presentación. Ahora, era una consultora independiente con un contrato de 7 cifras. Mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido, pero con código de área local. Norma Flores. Señorita Flores, mi nombre es Andrea Velasco. Soy la directora de tecnología en Inversiones Bravo. Escuché por los rumores que recientemente dejó Soluciones Financieras Villaseñor y comenzó a trabajar como consultora. Esperaba que pudiéramos discutir un proyecto potencial. ¿Cómo se enteró de eso? Registré el negocio hace como 3 horas. Ella se rió. El sector financiero en la ciudad es más pequeño de lo que piensa. Las noticias vuelan, especialmente cuando involucran a alguien con su reputación. ¿Tiene tiempo esta semana para reunirse? Abrí mi calendario, que estaba graciosamente vacío. Podría el jueves por la tarde. Perfecto. Le pediré a mi asistente que le envíe los detalles.
Espero con ansias nuestra reunión. 3 horas. Había tomado 3 horas para que se corriera la voz de que estaba disponible. Pensé en todos esos años en Villaseñor, preguntándome si la gente notaba mi trabajo, si mi reputación se extendía más allá de la firma. Aparentemente, sí. Para el final de la semana, tenía 4 reuniones con clientes programadas y 2 contratos más en negociación. El acuerdo de Lascurain se concretó exactamente como Felipe prometió, y ese anticipo de 850.000 pesos llegó a mi nueva cuenta comercial. El viernes por la mañana, Samuel nos llevó a Liliana y a mí a celebrar. Nada elegante, solo nuestro restaurante italiano favorito en el vecindario, pero se sintió significativo. Liliana dibujó imágenes en su mantel individual de papel mientras Samuel y yo hablábamos sobre el futuro. Tenías razón, le dije acerca de no poder permitirme el lujo de quedarme. Siempre tengo razón. Deberías recordar eso. No nos emocionemos demasiado. Él sonrió, y luego se puso serio. Estoy orgulloso de ti. Sé que esta semana fue aterradora. Aún lo es, pero de la buena manera, la mejor clase. 3 meses después, Consultoría de Sistemas Flores tenía 6 clientes activos y una lista de espera. Había contratado a 2 consultores independientes para ayudar con el exceso de trabajo, ambos desarrolladores talentosos que había conocido de varios proyectos a lo largo de los años. Operábamos de forma remota, lo que significaba que yo estaba en casa cuando Liliana regresaba de la escuela y realmente podía asistir a las presentaciones de su feria de ciencias. La plataforma de Lascurain progresaba maravillosamente. Felipe me había presentado a todo su equipo y teníamos reuniones de control semanales en las que realmente podía discutir detalles técnicos con personas que los entendían. Se acabaron las traducciones para ejecutivos a los que no les importaba el cómo, sino solo el qué. Había escuchado a través de contactos de la industria que Ricardo Domínguez había dejado silenciosamente la empresa Villaseñor. La historia oficial era que estaba buscando otras oportunidades. La verdadera historia, según Susana Yáñez, quien se había puesto en contacto para tomar un café, era que Gerardo finalmente había reconocido el riesgo que representaba su primo y le pidió que renunciara. Él peleó, me había dicho Susana, amenazó con dificultar las cosas, pero Gerardo se mantuvo firme, dijo que la reputación de la firma importaba más que la política familiar. Mejor tarde que nunca, supongo. Por lo que valga, todos te extrañamos. El Departamento de Tecnologías de la Información no es lo mismo sin ti. Fue agradable escucharlo, pero no extrañaba a Villaseñor en absoluto. La consultoría me sentaba bien. Podía elegir mis proyectos, establecer mi propio horario y trabajar con clientes que querían específicamente mi experiencia. El canal en el que había estado documentando mi viaje, principalmente para mi propia referencia, había comenzado a ganar terreno. Eran vídeos simples sobre la transición a la consultoría, el manejo de las negociaciones con los clientes y la construcción de la arquitectura de sistemas. Nada sofisticado, pero aparentemente la gente lo encontraba útil. Bienvenidos al canal de la Oficina del Desquite, dije en mi último vídeo, sentada en el escritorio de mi oficina en casa con la ciudad visible a través de la ventana detrás de mí, donde hablamos sobre tomar el control de tu carrera y construir algo que valore tu trabajo. El número de suscriptores estaba subiendo constantemente. Acabábamos de pasar los 8.000 y me había fijado la meta de llegar a 9.000 para fin de mes. No porque los números importaran tanto, sino porque se sentía bien construir algo y verlo crecer. Si disfrutas de este contenido, considera suscribirte, agregué. Veamos si podemos llegar juntos a los 9.000 suscriptores. Hay algo poderoso en una comunidad de personas que apoyan el crecimiento profesional de los demás. Los comentarios en los vídeos eran en su mayoría positivos con preguntas ocasionales que intentaba responder cuando tenía tiempo. Algunas personas se habían puesto en contacto en privado para decir que habían hecho movimientos similares después de ver mi contenido. Eso se sentía increíble, saber que compartir mi experiencia podría ayudar a otra persona a encontrar su valentía. La mejor parte, sin embargo, fue la noche en que llegué a casa y encontré a Liliana en la mesa de la cocina dibujando. ¿En qué estás trabajando, cariño?, le pregunté. ¿Eres tú en tu computadora? Mira, esa es tu oficina, y esas son todas las personas a las que ayudas. Había dibujado figuras de palitos alrededor de un escritorio central con líneas que las conectaban como una red. Era sorprendentemente preciso para el arte de una niña de 6 años.
Eso es hermoso. Me lo puedo quedar. Es para tu pared, para que recuerdes por qué trabajas duro. Lo colgué justo detrás de mi monitor donde pudiera verlo durante las llamadas con los clientes. En los días difíciles, cuando los contratos se caían o los clientes eran difíciles, miraba el dibujo de Liliana y recordaba lo que estaba construyendo y por qué. El trabajo de diseño de Samuel también había repuntado. Resultó que conocer a una consultora independiente significaba conocer a otros profesionales independientes, y varios de mis clientes necesitaban servicios de diseño gráfico. Nos habíamos convertido en una pareja poderosa accidental en el mundo independiente, remitiéndonos negocios mutuamente y colaborando en proyectos que necesitaban componentes tanto técnicos como visuales. Probablemente deberíamos hacer esto oficial, dijo Samuel una noche después de que acabábamos de terminar una propuesta conjunta para un cliente que necesitaba tanto un nuevo sistema de base de datos como una renovación completa de la marca. ¿Hacer qué oficial? ¿La Asociación de Sistemas y Diseño Flores o algo así? Básicamente estamos manejando dos mitades del mismo negocio. Lo consideré. Había algo atractivo en la idea de combinar nuestras habilidades en una oferta cohesiva. Déjame pensarlo. Me gusta la independencia, pero podrías tener razón. Sin presiones, solo un pensamiento. Pero el pensamiento se quedó conmigo durante las siguientes semanas. Presté atención a la frecuencia con la que los clientes preguntaban si conocía a alguien que pudiera manejar sus necesidades de diseño, a la que Samuel respondía a las solicitudes de trabajo de base de datos. Estábamos dejando dinero y eficiencia sobre la mesa al mantenernos separados. Para el cuarto mes, nos habíamos fusionado en Sistemas y Diseño Flores, una consultoría creativa y de tecnología de servicio completo. Nuestra lista combinada de clientes era lo suficientemente sólida como para que Samuel pudiera dejar su trabajo por contrato menos interesante y concentrarse en proyectos que realmente le importaban. Esto es raro, dijo, mirando nuestro nuevo sitio web conjunto. Raro bien, pero raro. Ahora somos socios de negocios. Muy oficial. ¿Significa esto que tengo que llamarte señorita Flores en las reuniones? Absolutamente. Y usar corbata. Hizo una mueca. Voy a volver a ser solo tu esposo de apoyo. Demasiado tarde. Ya estás dentro. La plataforma de Lascurain se lanzó en el sexto mes, justo a tiempo. El equipo de Felipe estaba encantado con los resultados y ya se había puesto en contacto para las expansiones de la fase 2. Más importante aún, me había recomendado a otros 3 grupos de inversión que buscaban un trabajo similar. Has construido algo especial aquí, me dijo durante nuestra reunión de revisión final. La calidad del trabajo habla por sí misma, pero es tu integridad lo que te hace destacar. Eso es raro en esta industria. Viniendo de alguien como Felipe Lascurain, eso significaba algo. A veces pensaba en Ricardo Domínguez, preguntándome dónde habría aterrizado. Una parte de mí esperaba que hubiera aprendido algo de la experiencia, aunque lo dudaba. Las personas así rara vez lo hacían. Simplemente pasaban a la siguiente oportunidad, al siguiente atajo, a la siguiente persona cuyo trabajo podían reclamar. Pero ese ya no era mi problema. 7 meses después de salir de Soluciones Financieras Villaseñor, Sistemas y Diseño Flores había crecido para incluir a 4 contratistas a tiempo completo y un flujo constante de proyectos. Habíamos superado el tamaño de la oficina de mi casa y habíamos alquilado un espacio de trabajo real en un edificio de trabajo compartido en el centro. Nada lujoso, solo un espacio dedicado donde el equipo podía colaborar cuando fuera necesario. Samuel y yo estábamos sentados en el balcón de nuestro departamento, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Liliana estaba dormida adentro, agotada por una fiesta de cumpleaños que había involucrado lo que Samuel describió como una cantidad alarmante de pastel. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si Ricardo no hubiera robado tu presentación?, preguntó Samuel. A veces. Probablemente habría conseguido el acuerdo de Lascurain para Villaseñor, habría obtenido mi bono y me habría quedado allí durante años. Tal vez eventualmente me habría convertido en socia. ¿Habría sido eso mejor? Diferente, no mejor. Me apoyé en su hombro. Soy feliz aquí. Asustada a veces, estresada a menudo, pero feliz. Menos mal, porque estoy bastante involucrado en todo este asunto de ser socios de negocios ahora. Estás atrapada conmigo. Podría ser peor.
Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo la ciudad respirar. En algún lugar de allí, otras personas probablemente estaban pasando por sus propias versiones de lo que yo había experimentado. Viendo cómo les robaban su trabajo, cómo minimizaban sus contribuciones, cómo cuestionaban su valor. Esperaba que algunos de ellos encontraran el canal, que encontraran el coraje para reconocer lo que se merecían y fueran tras ello. La oficina del desquite no se trataba de venganza o de demostrarle a la gente que estaba equivocada. Se trataba de entender tu valor y negarte a conformarte con menos. Se trataba de construir algo en tus propios términos, incluso cuando daba miedo, incluso cuando el camino no estaba claro. Se trataba de saber cuándo alejarte y tener las agallas para hacerlo realmente. Mi teléfono vibró una vez más. Otra consulta de un cliente potencial, esta de una firma en Guadalajara que buscaba una revisión completa de sistemas. Sonreí, tomé nota para hacer el seguimiento en la mañana y dejé el teléfono a un lado. El mañana traería más trabajo, más desafíos, más oportunidades. Esta noche, solo iba a sentarme aquí con mi pareja, agradecida por el salto que había dado y todo lo que me había traído. Las luces de la ciudad brillaban. En algún lugar, alguien estaba tomando la decisión de apostar por sí mismo. Esperaba que supieran lo mucho que podría valer la pena esa apuesta. Y esperaba que encontraran su camino para construir algo que por fin valorara verdaderamente lo que aportaban a la mesa. Porque todos merecen eso. Todos merecen trabajar en un lugar, ya sea para otra persona o para sí mismos, que reconozca su valor. Me tomó 8 años y una presentación robada para darme cuenta de eso. Pero una vez que lo hice, todo cambió. Si estás viendo esto y te relacionas con alguna parte de mi historia, considera esto como tu señal. Tu valor no está determinado por personas que no pueden verlo. Tu valor no disminuye porque alguien no lo reconoció. Y a veces, lo mejor que puedes hacer por tu carrera es alejarte de las personas que no aprecian lo que aportas. Da miedo. Es incierto, pero también es la decisión más empoderadora que he tomado en mi vida. Así que, brindemos por tomar riesgos, reconocer tu valor y construir algo que por fin te trate de la manera que mereces ser tratada. Gracias por ser parte de este viaje. Si esto resonó contigo, presiona ese botón de suscripción y sigamos construyendo esta comunidad juntos.